Ahora continuando con los ejercicios, bueno, acá tenemos un ejemplo clásico del curso de circuitos eléctricos 2, ¿no? Circuitos en corriente alterna. A ver, vamos a explicar cómo se desarrolla este ejercicio, ¿ya? Eh, Me dan en sí el circuito, me dan de dato que la tensión AB vale 15,45 grados, ¿no? Voltios, ¿no? Están los nodos B, A, ¿no? ¿Qué más? Me dice que hallemos la corriente en la resistencia 6 ohmios, o sea que hallemos la corriente acá, esta corriente 6 ohmios, ¿no? Que atraviesa esta resistencia, ¿no? Y la tensión desconocida B2. Ya, la tensión B1 es 30 con fase 0, ¿no? Voltios, ¿no? Ya. Bien, indirectamente este ejercicio me sugiere que utilice la ley de nodos, ¿no? KCL, ¿no? La ley de Kirchhoff de corrientes, ¿ya? Bien, entonces vamos a emplear ese método para resolver el sistema. ¿Qué me dice la ley de Kirchhoff? Me dice que tengo que a analizar cada nodo, ¿ya? El nodo B, el nodo A, y colocar una referencia a tierra. Bueno, el circuito ya me da, ¿no? La referencia a tierra. En este caso, toda esta línea de acá está a tierra, ¿ya? Entonces ya me da de referencia. Entonces los nodos que voy a analizar, de donde van a salir mis ecuaciones, sería el nodo B y el nodo A. Ya un poco recordando, la ley de corrientes me dice que yo tengo que analizar las corrientes que salen del nodo, ¿no? Por ejemplo, de este nodo B sale una corriente hacia la izquierda, ¿no? De esta forma. También sale una corriente por acá y una corriente por acá, ¿ya? Del nodo B. Y del nodo A sería una corriente acá para la izquierda, ¿ya? Una corriente que viene por esta resistencia de 4 ohmios y una corriente que viene por esta resistencia de 6 ohmios, ¿no? Justo la corriente que me están pidiendo calcular. Entonces, esas serían las corrientes que tengo que encontrar de donde voy a obtener las ecuaciones, ¿no? Para este circuito, ¿no? Como hay dos nodos, pues van a salir dos ecuaciones, ¿ya? Entonces voy a empezar a plantear mis ecuaciones. Vengo por acá, ¿no? Y planteo mi primera ecuación, para el nodo B en este caso, ¿ya? Bien, para el nodo B tengo lo siguiente. Tengo, en este caso, voltaje B menos voltaje 1 sería desde este punto B del nodo B hasta este punto de acá, ¿no? Entre esa resistencia 5 sería la corriente, ¿no? La corriente que les mencioné en un inicio sería esta corriente, ¿ya? Entonces ahí tengo ya esta corriente. ¿Qué más tengo? Tengo voltaje en B entre 5J. 5J es este, ¿no? Entonces este factor o este término de acá sería esta corriente. ¿Ya? Y por último tengo menos AB sobre 2 más 3J. 2 más 3J vendría a ser este elemento de acá. ¿Ya? Este elemento de acá, ¿no? Esta impedancia. Entonces este término me representaría la corriente que va de A o que va de B hacia A. En ese sentido, ¿ya? En ese sentido. ¿Ya? En sí, acá arriba debería de ir voltaje de B menos voltaje de A. ¿Ya? Voltaje de B menos voltaje de A. Pero yo factorizando el signo sería voltaje de A menos voltaje de B. Que al final sería menos voltaje de AB. ¿Y por qué lo he transformado de esta forma? Porque esto es dato. Ya, voltaje AB es dato. Voltaje en 1 es dato. Entonces, de esta ecuación, ¿no? De esta ecuación, ¿qué cosa más tengo como variable? Voltaje en el nodo B. Entonces, esa es mi única variable, ¿no? Esta de acá. Entonces, puedo resolverla, ¿no? Entonces, está por acá, ¿no? Resolviendo, obtengo esto. ¿Ya? Luego de resolver esa ecuación, obtengo esto.
la tensión en B, ¿no? Pero yo sé que la tensión en A menos la tensión en B vale esto, ¿no? Eso es dato. Entonces, como ya llevo la tensión en B, simplemente lo reemplazo y obtengo la tensión en A. Acá está la ecuación cuando reemplazo y acá obtengo ya la tensión en A. Listo, ya tengo la tensión en B, tengo la tensión en A. Eso salió del nodo B nada más. Mira, del nodo B encontré todos sus elementos. Ahora me voy al nodo A. El nodo A, voltaje AB entre 2 más 3J. 2 más 3J sería esto. Y voltaje AB sería la diferencia de tensión de A y B. Entonces ese primer término me representa esta corriente. De esa forma, ¿ya? ¿Qué más? Tengo voltaje A entre 6. Voltaje en el nodo A entre 6 vendría a ser la corriente que viene por acá. ¿Ya? Y por último, el tercer término, voltaje de A menos voltaje de 2 entre 4 vendría a ser la corriente que viene por acá. Listo. Entonces ya tengo planteadas mis tres ecuaciones, ¿no? Ahí está. Digo, mis tres términos sumados igual a 0, ¿no? Ya tengo planteada esta ecuación en el nodo A. Ya, entonces como ya tengo ya mi ecuación planteada aquí en el nodo A, veo, ¿no? Qué cosa ya tengo calculado, ¿no? Y qué cosa tengo de dato. Esto es dato. Voltaje AB es dato, ¿no? Voltaje en A ya lo he calculado, ahí está, mire. Acá con esta operación lo calculé y este es el valor, ¿no? Entonces simplemente reemplazaría acá y acá. Entonces acá mi única variable sería la tensión desconocida, ¿no? En 2. Entonces resuelvo esta ecuación y obtengo mi tensión en 2. Listo. Entonces, miren, ya tengo la tensión en 2. ¿Ya? ¿Y qué más me piden? Me piden la corriente también, ¿no? La corriente que venía por acá, ¿no? Entonces, para llegar a esta corriente necesito la tensión en A. Sería la tensión en A entre 6 ohmios, ¿no? Entonces está por acá, ¿no? Ahí está, ¿ve? Entonces esa corriente sería la tensión en A dividido entre 6 ohmios. Y me resulta ese valor. Entonces ya tengo ya también la corriente, ¿no? Que me estaban pidiendo. Entonces con estos datos simplemente me quedaría dar la respuesta, ¿no? Porque me preguntaban por esa corriente, calcular esa corriente, ahí está. Y calcular la tensión, ¿no? Ahí está el valor de la tensión ya calculada. Bien. Entonces, como les decía, este es un ejemplo típico de lo que es la aplicación de la ley de nodos, ¿no? La ley de Kirchhoff de corrientes, ¿ya? Para determinar los elementos, ¿no? Las intensidades de corriente, las tensiones en los nodos, ¿no? Para un circuito eléctrico. Bien, eso sería todo. Nos estamos viendo en un próximo video.